Obviamente otra vez vamos de vuelta porque tenemos siempre todo, gracias a Dios, todos los cultos tenemos gente nueva. El pastor Rey P Banet es el líder de nuestra nación en Sudáfrica, con 108 iglesias en la parte sur de África. No, es un gran hombre de Dios, tiene 40 años de salvo, 32 predicando el evangelio. Ayer le ganamos a los Bulls. Saben que los Bulls son un equipo de Sudáfrica que está jugando al rugby contra los Jaguares. Aquí es un equipo de Sudáfrica y les ganamos. Le dije, no importa. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que los 3 titulares estaban enfermos en el hospital, me dijo. Ok. Todas esas cosas me dice, ¿no? Pero le dije, bueno, pastor, le ganamos a los sudafricanos. Le dije, no. Pero igualmente, no, tuvimos un gran tiempo con él durante toda esta semana. No, quiero agradecerle también a su esposa Catalina por haber venido, por estar aquí, por haber compartido con nosotros. Y es una gran alegría. Y es la última noche. Entonces, ¿qué le parece si recibimos al pastor Rey P Banet con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso argentino, ¿eh? Thank the Lord. It is good to be in the house of the Lord again. Aleluya. Es bueno estar en la casa de Dios otra vez. You people are very, very good. Ustedes, hermanos, son muy, muy buenos. I've had a very, very good time here in He Argentina. tenido muy, muy buen tiempo aquí en Argentina. And just to partake of the nation and see the sights. Haber podido participar aquí en la nación y ver lo que Dios está haciendo. The Pink House. Estuve también yendo a la Casa Rosada. I've seen the Pink House. Vi la Casa Rosada ahí. And I've seen the Argentine dance. Y vi las danzas argentinas, la chacarera, estaban bailando chacareras ahí. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. I've seen the Cowboys. Y vi a los cowboys, o sea, a los gauchos. It was good. Yeah, they were doing. Y estaban ahí dándole, y estaba bueno porque estaban. I filmed it. I got it on record. Yo los filmé y los tengo en mis videos. I will show the Africans that they are not the only people that dance. Le voy a decir a los africanos que ellos no son los únicos que bailan. That white people dance too in Argentina. Que hay blanquitos que bailan también en Argentina y cómo les gusta. Aleluya. It is good but it is good. Our final service here we go. Es muy bueno y este es nuestro servicio final, así que ahí vamos. First Chronicles 19. Primera de Crónicas 19. And I want to preach a sermon I've entitled Sent by the King. Y quiero predicarte un sermón que se llama Enviados por el Rey. In First Chronicles 19, we're going to start there with verse 1. Primera de Crónicas 19, vamos a empezar con el versículo 1. The word of God says this. Now it came to pass after this that Nahash, the king of the children of Ammon, he passed away or died, and his son was king in his place. Dice, después de estas cosas aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Anún, y reinó en su lugar su hijo. And David said, I will show kindness unto Hanan, the son of Nahash, because his father showed kindness to me. Y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. And David sent messengers to comfort him concerning his father. Dice, así que David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanan to comfort him. Dice, así que David envió embajadores que los consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle. But the princes of the children of Ammon said to Hanan, y los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, thinkest thou that David does honor thy father, that he hath sent comforters unto thee? Are not his servants come unto thee for a search? Dice, y a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien tus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? And to spy out the land. Y para reconocer y espiar la tierra.
Wherefore Hanan took David's servants Entonces Hanún tomó a los siervos de David and shaved them y los rapó and cut off their garments in the midst, Y- right by their buttocks, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas and sent them away. y los despachó. Then there went certain and told David how the men were served. Dice, y fueron luego, y cuando llegó a David la noticia de aquellos varones, And he sent to meet them, for the men were greatly ashamed. y envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. And the king said, wait at Jericho until your beards be grown, and then return. Y el rey mandó que les dijesen, estáos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volvéis. Let's pray. Vamos a orar. Oh God, right now, Oh by the Señor, power of your ahora blood, Padre, te God, pido, we need Señor, your por la help once sangre de again this Cristo, evening, que God, tú to te speak, muevas, Señor, que tú Lord, hables, to move que and tú to te minister, muevas, God, Señor, by y your ministres power, por el God. poder Help de us, tu God. poder, Lord, Señor, look into the que hearts Señor, and que tú lives, mires God, en las give your vidas y en los servant, God, corazones de tus anointing. Give hijos, your Señor, servant, God, que le des, revelation, Señor, God, a to tus siervos help us, God, this day in revelación, Jesus' Padre name. Santo, en el nombre de We do Jesús. pray. Oramos y decimos And amén. the saints say Y amen. los santos decimos amén. Amen. I want to first begin to examine for you the business for the king. Primeramente quiero examinar contigo los negocios del rey. Because here is King David. Porque acá está el rey David. And he is the king over the land. Y este es el rey por sobre toda la tierra. And there is much the king needs done in his kingdom. Y sabes que el rey ya había hecho básicamente todo lo que él tenía que hacer por su reino. And the king cannot do it all by himself. Entonces vos sabés que muchas veces cuando el reino crece, el rey no puede hacer todo por él mismo. And thus he has people in his kingdom that he uses for his purpose. Entonces sabés que entonces el rey tiene gente en su reino que él usa para su propósito. And here is David. He has something that needs to be done. Entonces acá tenés a David, que es un rey que hay algo que necesita ser hecho. He's got some gifts and some presents that need to be delivered to another man who just lost his father. Entonces hay unos regalos y unos presentes que David quiere enviarle a esta persona a la cual acaba de perder su padre. And to imagine that the great privilege it was that day Imagínate el gran privilegio que había ese día when these messengers got a knock on their door cuando los mensajeros golpean la puerta and some of David's men said, the king has something that he wants you to do. y entonces te golpean la puerta y te dicen, el rey tiene algo que quiere que vos hagas. The great honor to be used by King David for his purposes. El gran honor de ser usado por el rey David para sus propósitos. And I want to tell you, it is a great thing to be involved and for the purposes of King Jesus. Quiero decirte algo, hay un gran privilegio en el que nosotros podamos estar involucrados en el reino del Rey Jesús. In the world today. En el mundo de hoy. Just think, Solo pensá conmigo. if tomorrow morning, Mañana a la mañana, not too early, but about 10 o'clock in the morning, mañana a la mañana, no muy temprano, pero eso de las 10 de la mañana, how would you feel ¿cómo vos te vas a sentir if there was a knock on your door si alguien golpeara la puerta de tu casa and there were people who was representing President Macri? y si hubiera gente parada en la puerta de tu casa que te golpea y te dicen, no, que estamos representando al presidente Macri? And the president wanted you to do something. Y el presidente quiere que vos exactamente vayas y hagas algo. Wouldn't you feel privileged? ¿No te sentirías privilegiado? Wow, that the president of the country, the nation of Argentina wants me to do something for him. Y dirías, wow, no, que el presidente de la nación de la Argentina quiera que yo haga algo por él. I would feel greatly privileged. Yo me sentiría realmente privilegiado. I would think it would be the best thing in the world. Yo creería que es la mejor cosa que me puede pasar en el mundo.
There will be audio, but no video. Puede haber audio, pero no video. How would you feel if the president wanted to use you? ¿Cómo te sentirías si el presidente quisiera usarte? Amen. It's kind of like, at our jobs. Es como en nuestros trabajos. The jobs you have the owners of the company. Vos sabés que en tu trabajo vos tenés el dueño de tu compañía. Or the president or the vice president. O el presidente o el vicepresidente de la compañía. All to be and to come to your desk. Y que el presidente de tu compañía venga a tu escritorio. And to ask you to do something for him. Y que el presidente de tu trabajo o el dueño de tu trabajo te pida que hagas algo por él. See, we love to serve people that are in places of greatness. ¿Sabes qué? A nosotros siempre nos gusta poder servir a personas que están en posiciones de grandeza. Come on, if the owner of the company wanted you to do something, you would do it. You would feel privileged. Decime la verdad, si el dueño de tu compañía viniera y te pidiera hacer algo, vos te sentirías privilegiado, ¿sí o no? I remember when I was in the Marines in America. Yo me acuerdo cuando estaba en los Marines en los Estados Unidos. I had been in about 5 years. Yo estuve como 5 años en los Marines. And our regimental commander was looking for a driver. Y el comandante del regimiento estaba buscando por un conductor. And all of a sudden, out of my regiment, I was chosen to be his driver for 6 months' time. Y de repente, de la nada, yo fui elegido para ser el conductor del comandante del regimiento por 6 meses. He ran several thousand men in the Marines. Este hombre manejaba varios cientos de Marines en esa base. And and my office would be right next to his. Y mi oficina estaba al ladito de la del jefe. And I would drive. I had a special car. Y yo tenía un auto especial que manejaba. Every time he was in the car, I put his flag. Cada vez que él estaba en el auto, yo ponía su bandera ahí en el auto. Oh, the old colonel's flag that the regimental commander was in the car. La bandera de los coroneles, ¿no? Que cuando ellos están en el auto se pone la bandera para decir que ellos están ahí. And wherever we drove on the base, y donde sea que yo manejaba en la base, everybody, todo el mundo se paraba firme y saludar. And there was me in the front seat driving. Y estaba yo en el asiento adelante manejando. Oh, the colonel's in the back. El coronel está en la parte de atrás. And everywhere I went with the colonel. Y donde sea que iba con el coronel, saludo uno. Pumba. I would open. It was just a great privilege to be asked to serve somebody that was greater than me. Fue para mí un gran privilegio poder, no que me pidieran servir a alguien que era más grande que yo. I would open doors for the colonel. Yo le abría la puerta al coronel. Amen. When he went through the doors, whole rooms would come to attention. Y cuando él entraba por la puerta en algún lugar, todos los que estaban ahí se paraban en atención. It was great. He sent me on errands in his name. Y él me mandaba a mí en su nombre. I come and not in my own name, but in the name of Colonel Blaine David King. Entonces yo iba no en mi nombre, iba en el nombre del coronel David King. And the regimental commander wants that. Y entonces iba y le decía a algunos oficiales, el comandante del regimiento quiere esto. He was a high officer. I was only E5. Él era un oficial de alto rango y yo era un soldadito raso. Oh, she's laughing. Oh, ella se está riendo. E5 is good. Soldado raso es bueno también. Oh, you be private. She private. She laughing. Uy, acá está pasando algo, dice. Yo era un soldado raso, ella se ríe, no, está mal esto. Have we got some stones? Dice, tírenle piedras. But I had such a great time. I felt it was such a privilege to be able to serve my regimental commander. Yo sentí que era un privilegio poder servir al comandante de mi regimiento.
when the colonel, the commander wasn't in the car, I was supposed to take the flag off and put it in the front seat. Cuando el coronel no estaba en el auto, se suponía que yo tenía que sacar la bandera y ponerla en el asiento de adelante. No, I kept it on even when I was by myself. No, yo la dejaba puesta aún cuando iba solito. As I drove all over the military base, they were saluting me. Y cuando iba por toda la base militar, me saludaban todos a mí. And I was saluting them. Y yo los saludaba de vuelta. I felt great. Y yo me sentía grande. But it was just out of all the thousands of men, I was asked to be and to serve at that place with somebody greater than myself. Entre los miles de soldados que había en esa base, me eligieron a mí para servir en esa posición y para mí era un privilegio. Think about these messengers selected by the king to do something for him. Ahora pensá en estos mensajeros que habían sido seleccionados por el rey David para hacer un trabajo por él. What a great privilege it was for those messengers. Qué gran privilegio que era para estos mensajeros. And you know, but how much more Pero cuánto más the King of Kings, el Rey de Reyes, the Lord of Lords, el Señor de Señores. He is greater than any regimental commander. Que Él es más grande que cualquier comandante de cualquier regimiento. He is greater than any president of any nation. Él es más grande que cualquier presidente de cualquier nación. And yet that king now has chosen you and I for a purpose something that he wants us to do. Y de repente ese rey ahora te elige a ti y a mí para hacer algo que él quiere que tú hagas por él. What a great thing. Qué gran cosa para nosotros, amén. But many times we don't see it that way. Pero sabes que muchas veces nosotros no lo vemos de esa manera. But Jesus is greater than President Macri. ¿Sabes qué? Jesús es más grande que el presidente Macri. He's greater than President Trump. Él es más grande que el presidente Trump. Amen. Trump Amen. might have his millions. Trump puede tener todos sus millones. But my Jesus has his trillions. Pero ¿sabes qué? Mi Jesús tiene sus trillones. He is greater than all. Y Él es el más grande que todos. And to serve him. Y en el servirlo a Él. To be picked by Jesus for a purpose that he has for us. De haber sido elegido por Jesús para el propósito que Él tiene para tu vida. We have the grand opportunity to represent the King. Tenemos la gran oportunidad en esta noche de representar al Rey. To worship him. De alabarlo a Él, de adorarlo. To give for his purposes. De dar para sus propósitos. To be witnesses for him in the land of Argentina. De ser testigos para Él en la tierra de Argentina. And in the different states of Argentina. Y en los diferentes estados de la Argentina. And to feel that great privilege. Y cumplir ese gran privilegio. I was thinking about C.T. Studd. Estaba pensando acerca de alguien que se llama C.T. Studd. And C.T. Studd was he's born in England, and he was a part of the upper caste, as they say. C.T. Studd era un hombre que había nacido en Inglaterra y era parte de la alta sociedad. He was a top cricket star in England. Él era una de estas estrellas del cricket en Inglaterra. He had the money. Él tenía el dinero. He had the fame. Tenía la fama. He had the popularity. Tenía la popularidad. And a man came through the university and preached. Y un hombre pasó por la universidad y predicó. And C.T. Studd himself and his brother George. Y C.T. Studd y su hermano Jorge got saved. se salvaron en esa predicación. Surrendered their life to the Lord. Le rindieron sus vidas al Señor. But C.T. Studd, he kind of was in a half backslid state, he said, for a long period of time.
Pero sabes que City-Stad estaba en una especie de estado de resbalado durante mucho tiempo. Because the things of the world and his popularity and the wealth that his parents had given him. Porque las cosas del mundo, su popularidad y también las riquezas del mundo, porque tenían mucho dinero que sus padres le habían dejado. But something happened to City-Stad when his brother George got seriously ill and passed away. Pero sabes que algo realmente pasó en la vida de City-Stad cuando su hermano Jorge se enfermó severamente y después murió. Because as he sat there seeing his brother in the coffin in a casket dead. Porque cuando él estaba sentado en la silla mirando a su hermano adentro del ataúd muerto, it brought him face to face with eternity. Ahí se dio cuenta que un día él iba a enfrentar cara a cara la eternidad. And he said these words. It says, "What is all the fame and flattery worth?" Dice, dice, where's that? What is all the fame and flattery worth? Okay, ¿qué son la fama y todas esas palabras lindas que te dicen? When a man comes to face eternity. Cuando un hombre viene a enfrentarse con la eternidad. City-Stad admitted to himself that since his conversion 6 years earlier, he had been in an unhappy, backslidden state. Sabes que City-Stad estuvo por 6 años en un completo estado de tibieza y resbalado hasta que llegó a ese momento. And he said, as a result of the experience of his brother passing away, he said these words. Y como resultado de la experiencia de que su hermano muriera, él dijo estas palabras. He says, I know that cricket would not last. Dice, yo sé que el cricket no va a durar para siempre. And honor would not last, and nothing in this world would last. Y el honor no va a durar y nada en este mundo en realidad va a durar. But it was worthwhile living for the world that was to come. Pero ¿sabes qué? Vale la pena vivir por el mundo que viene en la eternidad. And City-Stad surrendered his life to become a messenger for King Jesus. Y City-Stad le rindió su vida al Señor para convertirse en un mensajero del Señor Jesús. He understood that the great purposes of God far outweighed what he was experiencing in cricket with fame and fortune. Él entendió que vivir para Dios no superaba por lejos cualquier fama que él podía tener jugando al cricket, teniendo plata o viviendo para la alta sociedad. And he ended up going in the mission field. Y terminó yendo a los campos misioneros. Living and giving his whole life as a messenger for the king. Viviendo y entregando toda su vida para ser un mensajero del rey. He counted it a great privilege to serve the master and the king that died and shed his blood for him. Él contó que para él era un gran privilegio poder vivir para aquel rey que murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. It was William Booth of the Salvation Army. Fue William Booth en el ejército de salvación. Who started the Salvation Army there in England. Now it's all over the world. Fue William Booth que empezó el ejército de salvación en toda Inglaterra y ahora el ejército de salvación está en todo el mundo. Amen. And he said these words. Y él dijo estas palabras. He says, some wish to live within the sound of a church or a chapel bell. Dice, algunos le gustaría vivir en el sonido de las campanas de las capillas. He says, but I want to run a rescue shop within a yard of the gate of hell. Pero ¿sabes qué? Yo quiero vivir rescatando personas que están a 1 metro de caer en el infierno. David Livingstone, amen. He answered the call to be a missionary to the continent of Africa. David Livingstone contestó y respondió el llamado de ser un misionero en el continente africano. And forsook all because he counted the message being a servant of God far above anything he could do in the world. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero, y para mí lo más importante es ser un sirviente de Dios que cualquier cosa que el mundo me pueda dar. Oh, God give us people who see serving God as a great privilege. Oh, yo le pido a Dios que nos dé gente que vean el servir a Dios como un gran privilegio.
preaching his word, living for him, whether in Argentina or whether in Africa or whether in America or whether in Europe, being messengers for the king. Vivir para Dios, sea en Argentina, en África, en Europa, y ser para todo el mundo mensajeros del Rey. Yeah, and I was 18 years old when I got saved. Tenía 18 años cuando me salvé. And of course, you know, I got a job and got a good job so I can earn a living. ¿Sabes qué? Entonces agarré un buen trabajo que me permitía a mí ganarme la vida. But I realized at a very young age that serving God was what was going to be the purpose of my life. Pero ¿sabes qué? A una temprana edad en mi vida entendí que servir a Dios iba a ser el propósito principal de mi vida. To answer the call to do whatever the king wanted me to do. Para responder el llamado de hacer cualquier cosa que el rey me pidiera hacer. The king to carry his message unto other nations. El rey que quería que yo quizás cargara este mensaje hacia otras naciones. Oh, you can live for the king of this world. Déjame decirte algo, vos podés vivir para el rey de este You mundo. can live to try to please the president of Argentina. Vos podés tratar de vivir para agradar al presidente de Argentina. You can try to please your boss. Podés vivir para tratar de agradar a tus jefes. But all that will leave you empty in the end. Pero déjame decirte algo, todo eso te va a terminar dejando vacío al final. To live a life to be a messenger and a servant of the great king. Pero vivir una vida y ser mensajero y siervos de un gran rey. Oh, it will cause your heart to burn bright. Y va a causar que tu corazón empiece a brillar. It will cause your life to shine. Va a empezar a hacer que tu vida empiece a ser transparente y brille para los demás. And normal flesh is baptized with God's anointing. ¿Y sabes qué? Y carne humana es bautizada con la unción de Dios. When you become and surrender and become a messenger for the king. Cuando vos te rendís y te entregás a ser un mensajero del rey. There is nothing more fulfilling than serving the king. No hay nada que te llene más en la vida que servir al Rey de Reyes. The question is, La pregunta es, who are you serving here this evening? ¿a quién tú estás sirviendo aquí esta tarde? Who are you giving your time in life to? ¿A quién vos le estás dando tu vida y tu tiempo? Is it the local bartender down the street? ¿Es al barcito de la esquina que está a la vuelta? Is it the drug dealer that's down in Recoleta? ¿Es al vendedor de droga que está ahí en Recoleta? Who is it that you are living for? ¿Para quién es que realmente estás viviendo? Oh, it's going to leave you high and dry. ¿Sabes qué? Eso va a ser vivir siempre seco y mal. God give us people who see being a messenger for the king as the greatest privilege in the world. Que Dios nos dé personas que vean que servir al Rey de Reyes es el privilegio más grande que podemos tener en la vida. I want to go on because there are some hazards. Quiero moverme para adelante porque hay algunos peligros. There are some hazards working for the king. Hay algunos peligros cuando vos vas a trabajar para el rey. Many people think because you surrender to the king, Muchas veces la gente piensa porque vos te rendís para vivir para el rey, because you answer the call to work for the great one, porque vos respondés el llamado de vivir y de servir al rey más grande, that life will have no troubles. que la vida no va a tener problemas y todo va a ser fantástico. But that is not true. Pero eso no es verdad. Here in our text, here are messengers that took the time and gave their effort to be servants of King David. Acá tenés estos mensajeros que se tomaron el tiempo y el esfuerzo de servir al rey David. They are carrying gifts and presents and words that they did not make up, but that the king gave them. Ellos estaban llevando presentes, regalos y palabras escritas que ellos no habían escrito. Había escrito el rey David para este hombre. They come to bring great blessing to other people. Y estas cosas estaban hechas para crear y traer gran bendición a otras personas. But as they go, Pero así como ellos van, and as they are obeying the Lord, así como ellos van y están obedeciendo al Señor,
things did not happen the way they thought to. Las cosas no pasan de la manera en la que ellos pensaron que iban a pasar. Because as these surrendered messengers came, Porque así como estos mensajeros que se habían rendido al rey vinieron, servants of King Yunan los siervos del rey Anún said, these men are not just being nice, they've come to spy out the land. dijeron, estos hombres no vinieron acá simplemente para ser buenitos con vos, vinieron a ser espías de la tierra. And the king and his servants, Hunan, took these men, these messengers. Y entonces los oficiales y el rey Anún agarraron a estos mensajeros. And to a man, a beard was a sign of his masculinity. It was something that they gave great attention to. Y en ese tiempo, sabes que la barba era una señal de masculinidad y de honor. Los hombres le prestaban mucho tiempo a tener sus barbas arregladas. And the king had them shaved. Y sabes lo que hizo el rey, agarró y los afeitó. And all of a sudden also their garments, they had their garments cut by their buttocks, so their buttocks showed to the world. Entonces, básicamente, después agarraron sus vestidos y le cortaron sus vestidos hasta las nalgas, cosa de que le pudieran mostrar las nalgas a todo el mundo. That's bad. Eso está mal. And one of the truths about working with the king sometimes is that there are things that happen to people that surrender to the king. Hay algunas cosas que cuando vos vas a servir a Dios, hay algunas cosas que le pasan a la gente que se rinde al rey. These were the messengers of the great King David. Estos son los mensajeros del gran rey David. But they were greatly humiliated and greatly embarrassed in life. Pero sabés que fueron grandemente humillados y grandemente avergonzados en la vida. See, many people think that and they become surprised. Well, Pastor, I surrendered to the king. Sabés que muchas veces algunas personas se sorprenden y dicen, pastor, pero yo me he rendido al rey. And they expect because they've surrendered to the king that nothing bad will ever happen to them. Y entonces esperan que por la razón de que me rendí al rey, nada malo me va a pasar en la vida. Many times in our church, I probably have about 3 to 5 pastors back for redirection. Muchas veces, a veces me pasa en mi iglesia que a veces tengo de 3 a 5 pastores que vuelven a mi iglesia en redirección. They're coming in and they're going back out at all time. Ellos vienen y después se van en todo tiempo. And when they go out, they say, Pastor, I have surrendered all. Y cuando salen me dicen, pastor, yo lo rendí todo. I just wanted to be a messenger to the people in the city in which I was sent. Y dicen, yo me entregué a ser un mensajero para la ciudad y la gente a la cual Dios me mandó a hablarles. But that people are cruel, Pastor. Y me dicen, pero ¿sabes qué, pastor? La gente es cruel. The things that has happened to me in working for the king. Y las cosas que me han pasado a mí por trabajar para el rey. It has hurt me. Me han herido. It has violated me. Me han violado. Me han abusado. It has embarrassed me. Me han avergonzado. And one of the truths you need to understand is that working with people sometimes can be bad. Y una de las cosas que vos tenés que entender es esto. Trabajar con personas muchas veces puede salir mal. In this church. En esta iglesia. Oh, no, not this church. No. Other churches. En esta iglesia no, en otra iglesia. En esta no. Most of my problems are with church people fighting with one another. Muchos de los problemas más grandes que yo tengo en mi iglesia es gente de iglesia peleándose unos con otros. One disciple against another disciple. Un discípulo en contra de otro discípulo. One mother against another mother. Otra madre en contra de otra madre. She just doesn't like my kid. That's why she threw her out of the nursery. Ella no quiere a mi hijo, por eso lo rajó de la guardería. Problems amongst people in the church. No, problemas entre la gente en la iglesia. And say, Pastor, I just want to serve the Lord and do the will of God. Y me dicen, pastor, yo solamente quiero servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Oh, but Pastor, I have been embarrassed. I have been done wrong by other people in the church. Oh, pero pastor, yo he sido avergonzado, he sido tratado mal por la gente de la iglesia.
They look at me bad. Ellos me miran mal. Oh, they said things that were bad. Ellos dicen cosas que están mal. Oh, they are not good people in that church. I find another church. No hay buena gente en esta iglesia, así que me voy a buscar otra iglesia. Don't look at me like it's not you, it's you. No me mires como que no sos vos, sos vos. I know the Argentinians, they run around kissing one another, but I don't, that kissing doesn't fool me. Escúchame bien, yo sé que a los argentinos les gusta andar dando besitos unos a los otros todo el día, pero esos besitos a mí no me engañan. I kiss you now to talk about you later. Te doy un besito ahora para hablar de vos después. No. Oh, No, dice. In working with people, there are always people can be very cruel to you when you are surrendered to the king. En trabajar con personas, la gente puede ser muy cruel contigo, aun cuando vos te rendiste para trabajar con el rey. I mean, these messengers, they were done bad by other people. Estos mensajeros les hicieron mal, otras personas los dañaron. They were violated by people. Ellos fueron violados y abusados por personas. And I think one of the realities you have to understand Y yo creo que una de las realidades que vos necesitas entender en la vida is that even though you're surrendered to the king, y es que aún vos que te hayas rendido al rey, bad things can happen to you. malas cosas pueden pasarte a vos. These messengers, all they wanted to do was serve the king. Estos mensajeros lo único que querían hacer era servir bien al rey. But now their beards were shaved. Pero ahora sus barbas han sido afeitadas. Their clothes were cut to expose. ¿Sabes qué? Sus ropas fueron cortadas para ser expuestos. And it's very, very critical. Y es muy, muy crítico. What happens next? ¿Qué es lo que pasa después? Amen. Amén. Because it's at this time that people say, wow, is this what you get working for the king? Porque en este momento esta gente está diciendo, wow, ¿esto es lo que terminás teniendo cuando vos trabajás para el rey? No, but the reality is that sometimes things are taken from us. Sabes que es verdad que hay veces que hay cosas que son tomadas de nosotros, nos las sacan. In dealing with especially pastors that are coming back for redirection. Y sabes que tratando especialmente con pastores que vuelven a redirección a la iglesia. Because of the problems of pastoring and the problems of people, they have no fire left in their soul. Y a causa del problema de luchar con la gente y de tener problemas, sabes que no les ha quedado fuego adentro de su alma. And they come back and I let them set. Y ellos vuelven y yo los dejo que se establezcan. I tell them, they say, Pastor, I am done. Y vienen y me dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo estoy terminado, ya está, se acabó. And I will tell them, I said, you're done now, but some things that are lost do grow back. Y yo les digo, ok, quizás vos estás terminado ahora, pero algo que perdiste, escúchame bien, puede volver a crecer. Some things that are lost will come back in time. Algo que perdiste va a volver en el tiempo correcto. If you think about the men that had their beards shaved. Y si vos pensás en estos hombres que les afeitaron la barba. Yes, something was taken from them by somebody else. Sí, es verdad, algo fue quitado de ellos por alguien más. But God has made us that which has been taken, our fire, our love for Him. Dios nos ha hecho para que las cosas que han tomado de nosotros, nuestro fuego, nuestro amor por Él, our zeal for Him, nuestro celo por Él, our fire for Him, nuestro fuego por Él, it will grow back in time. It will leave it alone. Vuelva a crecer en nosotros otra vez, ¿no? Y se mantenga solo ahí. You're right. These men had something taken from them. And sometimes in serving God, things
things are taken from people. Y está bien y tenés razón, sí es verdad, otras personas le han sacado esto y es verdad, en servir a Dios gente te va a sacar cosas. But God has made it that things that are taken do grow back. Pero sabes que Dios también nos hizo para que las cosas que se nos han sido tomadas vuelvan a crecer en nosotros. These men in time, though they lost something, if they would leave their beard alone, it would come back in time. Pero ¿sabes qué? Si estos hombres se dejaban, que les afeitaron la barba, se lo dejaban al tiempo de Dios, la barba iba a volver a crecer. See, but sometimes when we are violated by people, Ay, pero lo que pasa a veces es que cuando somos violados o abusados por personas, when we are violated serving God, cuando somos violados mientras servimos a Dios, we don't want it to grow back. We want to show everybody how we were violated by people. Nosotros no queremos esperar a que nos crezca la barba. Nosotros queremos mostrarle a todo el mundo cómo hemos sido violados por la gente, mostrarles que no tenemos barba. Look what has happened to me. Mirá lo que me pasó a mí, mirá. And in fact, we keep shaving because we want people to see how naked we really are. Y ¿sabes qué? Lo que hacemos nosotros, nos seguimos afeitando para que la gente vea, no, cuán mal está nuestra cara de la barba que nos arrancaron. But if it's just left alone, Pero si vos la dejás tranquila la cara, it will come back. tu barba va a crecer otra vez. If you'll forget about the violation, Si vos empezás a dejar y te olvidás de los abusos, de las violaciones, if you'll leave it alone, si lo dejás en paz, it will grow back. esto va a volver a crecer. That which has been taken from you by other people, it will come back. Lo que fue tomado de vos por la violación de otras personas va a volver. If you'll leave it alone. Si lo dejás en paz. One of the great blessings is to see many couples come back with no spiritual life whatsoever. ¿Sabes qué? Una de las grandes bendiciones es que yo he visto parejas que han vuelto sin ninguna vida. But as they sit in church and that the zeal begins to grow back, the fire begins to grow back. Pero así como ellos se establecen en la iglesia, ¿sabes qué? El celo vuelve a crecer en sus vidas, la vida vuelve a nacer. And sometimes in life there are things that need to be thrown away. ¿Sabes qué? Y hay veces que hay cosas en la vida, que hay cosas que tienen que ser descartadas, desechadas, las tenés que tirar. Now these servants of David would have been dressed in a pretty nice suit of clothes. Entonces estamos seguros de que estos sirvientes de David estaban vistiendo cosas, o sea, ropas bastante buenas, bien. And to have the material cut off so your butt shows is embarrassing. Y sabés muy bien que si agarraron y te cortaron los vestidos para que se te vean las nalgas, quedó bastante mal tu vestido, ¿no? How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Quedó feo, ¿no? But see, and things happen to us that embarrass us in church and in life. ¿Sabes qué? Y hay cosas que nos han pasado a nosotros que a veces nos avergüenzan en la iglesia y en la vida. But there are some people, they keep the past violations. Pero ¿sabes qué? Hay algunas personas que siempre se mantienen agarrados de las violaciones del pasado. See, these messengers, that their suit of clothes was ruined, and they want to look what happened to me. Look. Mira, dice, mira. Hard to explain. Y hay muchas personas que cuando les rompen los vestidos, andan con todos los vestidos rotos, mirando a la gente y dicen, mira lo que le hicieron a mi vestido, mira. They hold on to past violations. Ellos se agarran y te andan mostrando siempre sus violaciones pasadas. They want to always remember on the things that were done to them in the past. Ellos siempre quieren que vos recuerdes todas las cosas que a ellos les hicieron en el pasado. And there's lots of people, when they're violated, they bring out the past violations to show to the world what has happened to them in serving God. Y hay mucha gente que siempre agarran sus violaciones pasadas y quieren andar mostrándole a todo el mundo lo que te pasa cuando vos le servís a Dios. Mirá. You'll never get healed up. Nunca te vas a sanar. Unless some of the things that happens to you in serving the king, Al menos de que algunas de las cosas que te han pasado a ti sirviendo al rey,
You have to throw some things away, ¿Sabes qué? never to go back there again. ¿Sabes qué? Tenés que agarrar esas cosas, tirarlas a la basura y nunca volver más ahí. You have to throw it away, get it out of your life. ¿Sabes qué? Las tenés que tirar y las tenés que sacar de tu vida y no volver más. Not remembering it any longer. Y no recordarlas más ni un segundo. And see, the thing here is that this happened to people, messengers, who were working for the king. Ahora, el tema acá es que estas cosas le pasaron a mensajeros que estaban trabajando para el rey. And you know what, David, ¿Sabes qué, David? he's seen his messengers, his servants that were wounded. Él vio que sus mensajeros estaban heridos. And one thing that the king, because they were shaved and things were lost and they were humiliated, the king did not cast them away and said, I don't want nothing to do with you any longer. ¿Ves? Entonces ves que acá el rey lo que hizo cuando los vio que estaban, ¿no?, sin sus barbas, afeitados, con sus vestidos rotos, no los miró y le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más nada con ustedes. But the king knew what happened to him, Sino que el rey sabía lo que les había pasado, cared about them, le importaba lo que les había pasado. and said, you wait over in Jericho Y les dijo, van a esperar ahí en Jericó and then return. y después van a volver. But one of the things I noticed about King David, Pero una de las cosas que yo siempre noto acá del rey David, David did not apologize to the servants David no les pidió, no se anduvo disculpando con los sirvientes, who were violated in his service. quienes fueron violados sirviéndolo a él. He cared for them. Él se preocupó por ellos, He knew about them. él sabía de ellos, He wanted them back, él los quería de vuelta, but he didn't apologize for what has happened to them. pero él no les pidió perdón por lo que les había pasado a ellos. And the question is, Y la pregunta es, and I think it's the question of anybody who serves the king. y yo creo que esta es la pregunta para cualquiera que sirve al Rey de Reyes. He says, wait here till you get healed up, Y dice, espera aquí hasta que las cosas se sanen and then come back to me. y después volvé a mí. I wonder if those messengers, and we don't know, Y ever came back to serve the king again. ¿sabes qué? No sabemos qué pasó con ellos, si realmente ellos se quedaron ahí y después volvieron a servir al rey otra vez. Did they let go of the past? Did they let go of the violations and come back and get reinstated in the business for the king? No sabemos si realmente ellos no dejaron atrás sus violaciones, dejaron atrás el dolor y se restablecieron a servir al rey. Or did they sit in Jericho never to see or be involved with the king again? We don't know. O se quedaron en Jericó a llorar y a nunca más involucrarse con el rey. La verdad que la Biblia no lo dice y no lo sabemos. I want to tell you, amen, things happen to you serving God. Yo quiero decirte algo en esta noche. Cosas te han pasado a ti sirviendo a Dios. And there have been times I've been at an all-time low. Y sabes que hay veces que yo también he estado en esos lugares súper bajos Because of things that have happened to me. por las cosas que realmente me han pasado a mí. But you know what? I've always found out that if I'll just let things go, Pero sabes que yo he entendido algo y he entendido que si hay cosas que yo dejo ir, that which is missing from me, no, lo que se me fue quitado a mí, lo que me falta a mí, it always comes back. siempre vuelve a crecer. God's able to renew. Dios es capaz de God's renovarte. able to help. Dios es capaz de ayudarte. And after 35 years of pastoring them, Y después de 35 años de pastorear gente, and people can be the most cruelest things on the y te planet. digo algo, la gente puede ser la cosa más cruel en el planeta. But yet God God brings me back, renews me, and I'm always excited again to be in the will of God. Pero ¿sabes qué? Dios una y otra vez viene y me renueva y siempre me emociono de estar otra vez bien en las cosas de Dios. Every head bowed, every eye closed. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos, por favor. The Holy